Hola y bienvenidos al episodio número 76 del podcast Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo, implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Mi nombre, como sabéis, y si no es porque acabáis de conocer este podcast, bienvenidos. Mi nombre es Alberto Verdú, soy consultor certificado de Zoho. Y bueno, mi objetivo con este podcast es pues transmitir todo mi know-how, todo mi conocimiento para que simplemente, no simplemente, para que al final pueda aportar mi granito de arena y tu empresa pues mejore con todas estas técnicas, con todas estas herramientas que Zoho nos pone a nuestra disposición. El capítulo de hoy, como digo, voy a hablar sobre, si has leído el título, que entiendo que sí, se titula No te olvides de ellos, hay ventas en juego. ¿Y quién son ellos? Pues ni más ni menos que los posibles clientes. Ellos son los que nuestros protagonistas, los protagonistas de nuestra película, y a los cuales tenemos que, seguir y finalmente conseguirles vender, transformarlos en esos clientes, ¿vale? Por ello, este es el tema que vamos a hablar hoy, de cómo poder recuperar esos posibles clientes olvidados para al final mejorar tus ventas. Seguro que este episodio te va a encantar, y si quieres seguirme, quieres continuar conmigo, te garantizo que vas a aprender una estrategia muy interesante. Así que vamos para allá. Bien, como digo, o más bien lo voy a empezar a decir ahora porque no lo he dicho hasta ahora, pero sí que es cierto que en el episodio anterior ya hice un adelanto, ¿vale? Ya empecé a hablar sobre la posibilidad de arrancar un nuevo ciclo de varios episodios en los que me voy a centrar en filtros avanzados. En algún otro podcast ya os he hablado sobre qué son los filtros avanzados, pero esta vez quiero hacerlo algo más práctico. Quiero hablaros sobre diferentes funcionalidades que se pueden, o diferentes usos, mejor dicho, que le podéis dar a estos filtros avanzados, y de verdad que os van a abrir un nuevo mundo, ¿de acuerdo? Muchos de vosotros posiblemente creéis que ya habéis hecho cosas y sabéis, pero seguro que vais a aprender algo, incluso aunque creáis que ya sabéis trabajar los filtros avanzados. Y si no, pues bueno, yo lo he intentado. Bien, como digo, los filtros avanzados surgieron hace ya algún tiempo, y lo que venían era a mejorar la posibilidad de filtrar de una manera mucho más rápida, mucho más cómoda, las vistas, ¿de acuerdo? Teníamos vistas, esas vistas en Zoho CRM, por ejemplo, en el módulo de posibles clientes, aunque esto se aplica a cualquier módulo, eran vistas estas estándares que tenemos de todos los posibles clientes, los que se han creado recientemente, los de hoy, los que se han creado hoy, pero además de esto podíamos crearnos nuestras propias vistas, como digo. ¿Qué pasaba? Que eran un poco herméticas, eran un poco no herméticas, a ver cómo lo digo, que una vez ya las teníamos hechas, pues para cada vez que queríamos alterar o hacer un subfiltro teníamos que entrar en la vista, editarla y cambiarla. Esto era una pega, ¿de acuerdo? Porque se nos podía, por ejemplo, olvidar de resetear esos cambios que habíamos hecho y modificábamos la vista sin querer. ¿Qué pasa? Que los filtros avanzados lo que permiten es, sin tocar esa vista personalizada o esa vista estándar, aplicar filtros extras. Bien, entonces, dicho esto y hecha esta pequeña introducción, hoy vamos a hablar sobre esa situación del seguimiento, de nuestro día a día, ese seguimiento que realizamos de los leads. De hecho, en el curso que está activo, mientras a día de hoy, el de seguimiento efectivo de leads, hablamos sobre precisamente esta técnica, la de realizar un seguimiento efectivo de estos leads, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que realizas un seguimiento eficiente de tus leads? Y digo de tus leads como podría ser de tus oportunidades, ¿de acuerdo? Al final realizas un seguimiento adecuado de esos registros, de esos posibles clientes, por centrarnos, porque si no lo haces, lo más probable es que estés perdiendo ventas, estés perdiendo oportunidades.
Muchas veces nos sentimos abrumados, nos sentimos, superados en el día a día porque tenemos que hacer muchísimas tareas. Sobre todo si encima da la casualidad que tu perfil no es únicamente el comercial, que pues como me pasa a mí, que tengo que grabar el podcast, tengo que publicarlo, tengo que editarlo, tengo que hacértelo llegar, tengo que además crear más contenido en los cursos, etcétera. Además de mis tareas en mi empresa, en mi consultora Neo20 Consultores. Es decir, todo esto hace que la capacidad de realizar un seguimiento eficiente, incluso utilizando un CRM, no es fácil, no es fácil. Cuando pasas de tu hoja de Excel de toda la vida a tu CRM, si lo utilizas medianamente bien, sientes un alivio. Pero cuando empiezas a trabajar de manera intensa y empiezas a hacer estrategias de marketing online o otros marketing, o un marketing tradicional, y empieza realmente a funcionar y empieza a nutrirse tu base de datos de leads, por ejemplo, es un problema el realizar ese seguimiento porque, como decía, tienes que hacer 1000 cosas, ¿vale? Tienes que escribir el correo, generarte tareas, etcétera. Y eso hace que muchas veces no podamos realizar un seguimiento efectivo, no podamos recordar siquiera quién nos ha contactado. Y a mí me pasa y por eso trabajo muchísimo y eso es una de las cosas que en el curso, como digo, de seguimiento efectivo de leads estoy intentando trasladar toda mi metodología o un ejemplo de parte de mi metodología, porque al final cada uno tenéis que a partir de ahí adaptarlo al vuestro, pero al final es un abriros los ojos. Entonces, como digo, ese día a día nos supera y hace que no podamos realizar un seguimiento, incluso saber ni siquiera qué ha pasado, es decir, a quién he contactado, quién me ha contactado y no he atendido, ni siquiera le he enviado un correo, ni siquiera he atendido sus tareas, ni nada de nada. Entonces, ¿por qué? Porque siguen llegando nuevos leads, ¿vale? Y eso conlleva que te centras en lo último y lo que ha pasado ya un tiempo acabas olvidándote de ellos y estábamos perdiendo todos una cantidad de ventas o de ventas en potencia muy grande. Nos estamos gastando, algunos gastan mucho presupuesto en campañas de marketing online, Facebook Ads, etcétera. Están consiguiendo esos leads y después, como siguen llegando nuevos, se olvidan de esos anteriores. Eso es lo que quiero que te quedes hoy en este capítulo, sobre lo que quiero que reflexiones y sobre lo que quiero trabajar para que no te pase a ti, ¿vale? O por lo menos minimizarlo. Así que quiero plantar esa semillita en tu CRM, primero en tu cabeza para que tú lo lleves a tu CRM, pero quiero que a partir de esta semilla tú comiences a regarla, que empieces a que germine, ¿vale? Y esa semilla, esa idea, no es ni más ni menos que aplicar un pequeño filtro, o yo te voy a dar aquí, como digo, esa semilla, y a partir de aquí tú tienes que empezar a regarla. Y cuando digo regarla me refiero a jugar con ella, a probar, ¿vale? Disfruta de usar esos filtros avanzados porque te van a dar unas alegrías tremendas. Entonces, nos situamos. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues que te voy a poner un ejemplo de filtro avanzado que puedes utilizar para recuperar esos leads olvidados, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los filtros avanzados, tú puedes, un ejemplo es que tú podrías seleccionar para decir, bueno, a ver, ¿cómo me planteo? Porque a veces la herramienta la tenemos, la vemos, pero lo que no terminamos es de saber cómo interrogarla, ¿no? Cómo usarla en realidad. Pues, por ejemplo, yo te voy a poner un caso muy claro. Vamos a utilizar un filtro avanzado y vamos a consultar 3 campos. Un campo que hay, más que un campo, es un filtro, ¿vale? Un filtro que se llama actividades, que si lo clicas te permite elegir ciertas actividades. Ahora entraremos en las actividades que están relacionadas con ese posible cliente, ¿eh? Vamos a suponer que estamos hablando del posible cliente. Entonces, hay una opción que es que yo puedo filtrar por actividades. Ahora entraremos más detalladamente. Ese va a ser uno de los elegidos. Otro va a ser por las notas, ¿vale? Hay otro tick, hay otra opción de filtro que es notas. Cuando hablamos de actividades, no lo he dicho, pero yo creo que se intuye, es que son actividades relacionadas con ese lead. Cuando hablo de notas, son notas relacionadas con ese lead. Y la última interrogación que vamos a hacerles es por el estado del email.
¿De acuerdo? Esos 3 son los 3 puntales sobre los que yo voy a plasmar mi estrategia para recuperar esos leads olvidados. ¿Me vais siguiendo? Entonces, la primera, por ejemplo, podría decir, oye, yo quiero saber, esos 3 indicadores, esos 3 puntales, como decía, son los que nos van a indicar hasta qué punto yo estoy interactuando con ese posible cliente o no, o se me ha olvidado que existe, ¿vale? Entonces, en actividades, yo, por ejemplo, os propongo que puedas decir, oye, dime qué actividad... ¿Qué posibles clientes? Quiero que me filtres aquellos posibles clientes que no he tenido ninguna actividad, ¿vale? Este año. Entonces esa de que no he tenido ninguna actividad, lo que me va a decir es que no, no he tenido ninguna actividad, ninguna tarea en este año, ¿vale? Es decir, no he generado ni siquiera una tarea con este posible cliente este año, ¿de acuerdo? Después estaba el de notas. Pues aquí lo mismo. Le puedo decir, oye, dime aquellos posibles clientes que no he generado ni siquiera una nota este año. Entonces me va a sacar aquellos en los que no he creado notas, los que no he trabajado, ¿de acuerdo? Otro añadido más, si recordáis el campo de estatus de email, el estado del email, pues yo le podría decir, oye, dime aquellos que no le he enviado un correo en este año. Fijaros que las 3 cuestiones las he hecho en un rango de este año. Esto lo podéis cambiar, podéis decir este mes, esta semana, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo he hecho a largo plazo, porque esto pasa. A partir de que apliquéis este tip, este consejo, la idea es que este lapso de tiempo se tenga que ir reduciendo, ¿vale? Pero evidentemente si hacéis este filtro os aseguro que os van a salir, no sé, depende del volumen de leads que tengáis, pero os va a sorprender porque vais a encontrar un número de leads bastante importante. Y fijaros lo que digo, esto lo que quiere deciros con ello es que a veces, lo he comentado hace un momento, nos estamos centrando en conseguir nuevos leads y nos estamos olvidando de esos leads que no hemos hecho nada con ellos, Dios mío. Y es verdad que cuando trabajas más de manera offline, ¿no? De manera tradicional, de cliente a cliente, de posible cliente, o sea, más relaciones de boca a oreja, que se dice, que te entran por recomendaciones, amigos, conocidos, empresas clientes amigos, o sea, que te lo han recomendado. O sea, aquí, evidentemente, ahí el volumen de entrada de posibles clientes a lo mejor es menor y esto no tiene tanto... no tenéis esa necesidad, pero es verdad que cuando empiezas a trabajar de manera online, por ejemplo, yo lo he notado con Píldoras, la cantidad de gente que te entra, que quiere contactar contigo, que te entra por el chat, que te entra por correo, que te entra por diferentes canales, por Facebook, por Twitter, ¿vale? Por redes sociales. Entonces, generas un volumen tan grande que sin herramientas de este tipo te vuelves loco, ¿vale? Así que esto es un poco lo que yo quería comentaros. Y una vez tienes hecho este filtro, a partir de aquí, pues tú ya puedes desembocar una acción, ya puedes decirle que te haga genere una tarea que es síguelo para que no se te olvide, pero una tarea masiva, acciones masivas que se llaman. Puedo generar eso, aplicar una tarea para que me recuerde de todos ellos que tengo que llamarles en 2 días, y así yo lo que hago es que me calendarizo, me organizo y voy llamando o contactando por email con cada uno de ellos. Puedo ejecutar macros que me hagan varias tareas, ya hemos hablado de macros en alguna ocasión, actualizaciones masivas que me pasen el campo de un valor a otro, etcétera, etcétera. Es decir, ya a partir de aquí se abre la imaginación, ya podemos trabajar de manera organizada, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, este es este último podcast, este último episodio que os he querido emitir. Este es una emisión especial que he hecho en jueves, ¿vale? No sé si yo me he planteado, aunque lo estoy diciendo al final, ¿vale? Pero bueno, me he planteado hacer los jueves un podcast algo más corto, ¿de acuerdo? Es decir, los lunes tratar un tema un poquito más largo, que va a ser el formato tradicional, y los jueves hacerlo algo más cortito, más una aplicación. Al final se me ha hecho un poquito más largo, ¿vale? De hecho no he hecho ni la introducción de los cursos, si os fijáis, pero la idea es hacerlo todavía más corto, unos 10 minutitos, ¿vale? Porque en las encuestas hay una que he hecho, sigue habiendo usuarios oyentes que preferís el formato de media hora y otro el de 10 minutos, Entonces lo que he hecho, lo que me voy a plantear como reto yo personal es los lunes seguir el formato tradicional y los jueves publicaré un mini podcast, una píldora, ahí sí que podríamos decir una píldora.
a modo de consejo, va a ser un híbrido, ¿de acuerdo? Así que los jueves voy a emitir un podcast cortito y los lunes uno más largo. Y los martes, como siempre, vuestra clase, ¿vale? Bueno, pues espero a ver si soy capaz, ¿vale? Ya lo digo en público, así que me comprometo a ver si soy capaz de conseguir ese objetivo. Venga, nos vemos el próximo lunes. Adiós.